el libro de Juan tiene mucho más que extraer que la carrera meteórica de Juan en el mundo del marketing digital, y quería desgranar un poco las claves y diseccionar los hábitos y las habilidades de Juan, y sobre todo esta regla de los 3 segundos. Y voy a empezar por una pregunta que nos puede servir un poco como referencia y punto de partida, Juan, y es: si tuvieras que poner los hitos que más te han marcado a nivel de transformación personal y profesional desde que tienes uso de razón a día de hoy, ¿cuáles dirías que son esos hitos que están relacionados con esa regla de los 3 segundos? Mira, hay uno que se dio cuando tenía 22 años y fue el día que decidí dejar la universidad, después de 4 años, ¿no? Fue un día que, bueno, me lo había pensado bastante porque después de 4 años y por parte de mis padres, pues todos los costes de la universidad dejarlo y el disgusto que les di en ese momento, pues fue grande, ¿no? Y sobre todo porque lo dejé sin un plan B. Es decir, porque a veces puedes dejar las cosas diciendo, oye, dejo esto porque me voy a ir por este camino. Pero en mi caso no, lo dejé sin ningún tipo de plan B, sin saber qué hacer. Y lo dejé porque realmente veía que ese no era mi camino, ¿no? Y eso fue lo que me hizo decir, a ver, lo único que sé en este momento, que es lo único que sabía, es que yo no quería seguir en la universidad estudiando lo que está estudiando porque no me veía trabajando en eso, ¿no? Y ahí fue el camino donde ya, pues bueno, pues dije, bueno, pues punto aparte y a ver qué hago ahora. Otro cambio muy grande fue, y fíjate que toda esta parte tiene que ver con la formación, fue el día que decidí hacer un máster en una escuela de negocios 2 años después de dejar la universidad. Y decidí esto porque como quería montar un negocio y no sabía de empresas, necesitaba aprender. En el máster, en la escuela no me querían coger, en esta escuela de negocios, porque no tenía un título universitario. Pero bueno, al final, después de hablar con ellos, con el director académico, les expliqué un poco también mi trayectoria profesional por otro lado, decidieron admitirme y eso fue un antes y un después, porque eso fue gracias a ese punto, fue lo que me permitió montar mi primer negocio. Y el tercer punto de inflexión no está muy lejos, es hace poco más de un año y fue el 14 de marzo de 2020, es decir, el día que comenzó la pandemia, el confinamiento, mejor dicho, en España, al menos el año pasado. Y ese fue un día de cambio porque fue un día donde vi cómo muchas de las cosas que había trabajado durante años se venían abajo y sí iban a venir abajo. Lo tenía muy claro, ¿sabes? Y luego con el tiempo vi que esas se venían abajo. Entonces ese fue un día que cayó en sábado, lo recuerdo muy bien porque además era el 70 cumpleaños de mi padre, 14 de marzo, sábado, que no pudimos celebrar obviamente. Y ese fin de semana le dije a mi mujer, digo, olvídate de mí todo este fin de semana porque necesito hacer algo, crear algo para poder seguir adelante. Entonces ese fue, yo creo, uno de los puntos, los 3 puntos, vamos. Creo que el libro que has escrito está muy pensado para este momento, ¿no? Este momento que está lleno de incertidumbre, está lleno de soluciones rápidas, cambia vidas, está lleno de un montón de cursos que te enseñan a ser bueno en ser bueno para ser bueno. En este libro que propone soluciones rápidas, metódicas y fáciles para poder sentirnos mejor y poder realizar ese emprendimiento, crear ese proyecto, seguir en tu trabajo con más garantías o tener esa energía o vitalidad para proponerte un ascenso o todo lo que queramos catalogar como progreso profesional y personal. ¿Cuáles dirías que son los principios de la regla de los 3 segundos? El compromiso contigo mismo, ¿no? Creo que al final cuando consigues las cosas, de hecho el capítulo 1, el libro se lee en 30 días, porque cada capítulo es un día donde tienes que generarte una serie de hábitos, ¿no? De hábitos sencillos. Y el primero es el compromiso, ¿no? El compromiso que tú te tienes que generar de, vale, me encuentro donde me encuentro y quiero ir hacia X sitio, ¿no? Personal o profesionalmente hablando, porque insisto que al final el libro no es un libro de negocio, sino es un libro más de desarrollo personal en ese sentido, ¿no? De avanzar hacia donde quieres. Y ese compromiso personal, como te hago firmar un contrato, ¿no? Te invito a firmar un contrato, mejor dicho, ¿no? Un contrato entre el lector y yo, ¿no? Que se va a poder descargar
y donde vamos a hacer un doble compromiso. Es decir, él se va a comprometer a seguir los hábitos que cuento en el libro y yo me comprometo a que si los sigue, en 30 días va a notar un cambio. De hecho, luego le invito a que me comparta ese cambio. Y al final creo que como toda la vida es el compromiso, ¿no? Y el compromiso además, cuando se hace físico, cuando de alguna manera lo escribes, coge más fuerza. Todas las cosas importantes en la vida, fíjate que acaban con un contrato, ¿no? Te compras una casa, te compras un coche, firmas un contrato de trabajo, captas un cliente. Al final siempre hay un contrato de por medio. Por lo tanto, tu transformación personal tiene que empezar también con un contrato. Algo muy sencillo, obviamente. Llamémoslo un papel, que dices, puede ser papel mojado, pero no es el papel en sí, sino es lo que implica y lo que significa ese papel que estás firmando para ti mismo. ¿Has tenido ya ejemplos o contratos que te han enviado? ¿Podrías contarnos algo que te haya causado o te haya llamado la atención en esos primeros contratos que te han llegado, que seguro que han llegado? Sí, y fíjate que muchas de las personas me han escrito en los 5 primeros días, cuando iban por el capítulo 5, ¿no? Y recuerdo un chico que me escribió y me decía, Juan, yo antes meditaba, dice, ya después de hace años dejé de meditar porque no me iba bien, llevo 2 años pues padeciendo de insomnio, ¿no? Duermo mal por las noches porque, bueno, pues problemas, etcétera. Y recuerdo que me dijo, voy por el capítulo 5 y ya duermo mejor, ¿no? Y realmente, básicamente, no es que tenga nada en especial, pero al final todo en la vida son pequeños hábitos, ¿no? Y pequeños cambios que cuando los adoptas y los creas en ti mismo y los normalizas, te hacen cambiar tu predisposición ante las distintas situaciones, ante cómo ves la vida, ante cómo llegas a tu casa y ves a tus hijos o ves a tu pareja, ¿no? Ante un cliente, una persona, un amigo, ¿no? De a lo mejor estar con un tono serio a sonreírle, ¿no? A sonreír por la gente por la calle, a cruzarte a alguien en el ascensor, bueno, ahora en el ascensor menos, pero a lo mejor en un pasillo, ¿no? Y de bajar la cabeza y no decir nada, a decir buenos días con una sonrisa. Y te das cuenta que hay pequeños hábitos que en cuanto tú cambias, el resto cambia. Es alucinante esta parte, ¿no? Es decir, en función de cómo tú cambies, el resto cambia hacia ti. Y eso fue una de las cosas de las cuales me di cuenta hace mucho tiempo, ¿no? Que es mucho más sencillo de lo que parece generar esos cambios en positivo y que dependen de ti, que es lo mejor de todo. ¿Cómo puedes empezar a generar esos pequeños cambios? Es decir, porque sabemos que tenemos que implantar hábitos, sabemos que tenemos que generar esos cambios, pero ¿cómo te pones en una posición en la cual empiezas a crear esos hábitos, a implantarlos y a generar ese cambio? Mira, hay, por ejemplo, un pequeño ejercicio que comento para antes de irse a dormir, ¿no? Lo primero, obviamente, dejar cualquier teléfono móvil o pantalla 1 hora antes de irte a dormir, porque esto al final es activa, ¿no? Y no es positivo. Pero tener una libreta en tu mesilla o al lado de tu cama y antes de irte a dormir, apunta 5 cosas buenas que te hayan pasado en ese día. Y al día siguiente, haz lo mismo. Y al siguiente, lo mismo. Y no vale repetir. Claro, esto al final lo que te hace es predisponerte al sueño con una mentalidad positiva, ¿no? En lugar de irte a la cama muchas veces pensando en problemas que te han pasado durante el día, que además te hacen dormir mal, ¿no? Porque cuando te acuestas con ese run run de algo que te ha pasado, has discutido con tu pareja y no duermes bien y encima te levantas mal, ¿no? Y de hecho, la regla de los 3 segundos se basa en eso, ¿no? Los 3 segundos son esos 3 segundos que suceden, nada más te despiertas, aunque casi no eres consciente de ello, ¿no? Ese momento que suena el despertador y dices, ostras, qué sueño. Pero en función de cómo pasen esos 3 segundos, condicionas el resto del día. Hay una frase, ¿no? Que es algo que está en el vocabulario de todos, que, ostras, me he levantado con el pie izquierdo. Y supone que te has levantado mal, ¿no? Esto lo controlas tú y depende mucho de cómo te acuestas. Entonces, básicamente, controlar esos 3 segundos depende de controlar los últimos minutos. Y este ejercicio que propongo, que además es un ejercicio que está demostrado que ayuda a regenerar neuronas, ¿no? Científicamente, porque al final la regeneración de neuronas, se decía que a partir de cierta edad no sucedía, pero se ha demostrado que sí sucede, ¿no? Que cuando fuerzas al cerebro a hacer ciertos ejercicios, lo pones en una fase de regeneración de neuronas. ¿Qué ejercicios son los que más te funcionan a ti para aplicar esa regla de los 3 segundos con garantías de buenos resultados? Mira, lo primero, intentar apartar, más que un ejercicio, quizás una actitud, intentar apartar todo lo que de alguna manera te
te hace daño, te hace sentir incómodo, ¿no? Y apartar esto a veces no puedes hacerlo de la noche a la mañana. A veces es un proceso, en determinados casos, un proceso largo, pero tienes esa meta, tienes ese objetivo. A mí personalmente me ayuda mucho el hacer cosas que incitan a mi creatividad. Por ejemplo, tocar un instrumento o aprender a tocar un instrumento, ¿no? La gente que es música, los músicos saben muy bien que los instrumentos ayudan a la creatividad. Ahora justamente estoy aprendiendo a tocar el piano, ¿no? Es una de las cosas. Y hay un ejercicio que me gusta mucho y que comento ahí, además con muchos ejemplos, que es dedicar todos los días a jugar como un niño. Si recordamos cuando éramos niños pequeños, no sé, 5 o 6 años, cuando tengas uso de razón y cuando te tirabas en el suelo de tu habitación a jugar a lo que sea, a montar un mecano, a un Lego, un tente, lo que sea, ¿no? Pero te tirabas en el suelo. Y cuando ves a día de hoy a un niño pequeño, ¿qué hace? Se tira en el suelo y construye cosas. Eso lo hemos dejado de hacer. Y creo que una de las grandes cosas malas que nos pasan cuando nos hacemos adultos es que perdemos la esencia de un niño, ¿no? De hecho, hay un capítulo dedicado a ello que se llama La mirada de niño, recupera la mirada de niño, y es volver a jugar como cuando eras un niño, ¿no? Tirarte al suelo y volver a hacer esos ejercicios. Esto que, insisto, muchas veces parece que decimos, no tengo tiempo para eso. Ostras, hay que tener tiempo porque te das cuenta que no es solo un hábito, sino que cuando sumas varios pequeños hábitos, al final te encuentras de mejor humor, ¿no? Es como el deporte, al cual también dedico un capítulo y tú lo sabes muy bien, Isra. El deporte genera endorfinas y muchas veces da pereza ir al gimnasio, pero una vez sales de hacer deporte, te sientes mucho mejor y abordas el día de una manera totalmente distinta, con más optimismo, con más fuerza, con mejores ideas. Entonces, esas son algunas cosas que aplico. ¿Cómo escribir este libro? Porque normalmente siempre cuando hablamos de un libro, ¿no? Y esto me he dado cuenta entrevistando a diferentes personalidades, ¿eh? Desde entrevistarte a ti hasta Robin Sharma, siempre preguntan por el libro, pero mi pregunta es, ¿qué te ha enseñado a ti escribir este libro? Pues mira, muchas cosas porque te ayuda a reforzar pensamientos y a recordar ideas, ¿no? Estas cosas que todos sabemos, pero que te las vuelven a decir y dices, ya lo sé, pero lo tenía olvidado, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno ciertas cosas recordarlas. Yo, de hecho, utilizo papeles, ¿no? En mi caso, en la oficina tengo papeles puestos en la pared con cosas importantes, ¿no? Cosas que quiero que diariamente las vea y las recuerde, ¿no? Y hay una frase que tengo por ahí por la oficina que viene a decir algo como: tu objetivo no tiene otra opción. Es decir, tienes que conseguirlo sí o sí. No hay otra opción. Y cuando te mentalizas de eso, al final dices, vale, es que si no te dan otra opción, fíjate que realmente sacamos lo mejor de nosotros cuando nos ponen en tesituras complicadas, ¿no? Porque si te dan un plan B, normalmente dices, bueno, pues puedo ir por aquí. Pero cuando te dicen, no, mira, solo puedes atravesar el bosque por ese camino. Y al final lo vas a atravesar. Te surgirán dificultades, pero vas a coger toda la fuerza y atravesarlo. Entonces, me ha enseñado mucho en ese sentido. Además, el libro lo escribí en pleno confinamiento también, en el confinamiento más duro de 2 meses que pasamos aquí en España y se pasó en otros países. Entonces, claro, lo escribí también con un sentimiento un poco de tristeza o de pena, ¿no? Que todos teníamos en ese momento, que no podíamos salir de casa. Y cuando al final plasmas tus ideas, ¿no? Escribiendo a mano o escribiendo en un Word, creo que te ayuda a repensar y aprender cosas, ¿no? A leer de otros profesionales, Entonces, para mí, de hecho, es un libro que me sigo leyendo, ¿no? Porque hay cosas que tengo marcadas ahí y digo, ostras, voy a aplicar ahora esto, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo transmitir esto? ¿Hay algún mantra, algún moto o alguna afirmación o algo que te repitas por las mañanas que te ayude a canalizar el día o te ayude a afrontar el día? Sí, sí. Es que es curioso. Escucha a todo el mundo y no escuchas a nadie. Wow. Para mí es muy importante porque sobre todo vivimos en una sociedad donde recibes críticas por todos lados. Críticas que has pedido y críticas que no has pedido, ¿no? Y todos en mayor o menor medida, cuando alguien te dice algo, te afecta, ¿no? Y en muchas ocasiones te puede llegar a afectar hasta un punto que te puede condicionar mucho. No hay que ver más a muchos influencers, ¿no? Conocidos que al final se les han hecho sentir mal, ¿no? Yo tengo amigas del mundo, influencers del mundo de la moda, que decidieron dejar de leer comentarios porque les afectaba personalmente, ¿no? Y donde, pues, las decían de todo. Entonces,
poco a poco he ido entrenando esta capacidad y intentar al final escuchar a todo el mundo creo que es bueno y hay que hacerlo, obviamente, ¿no? Y decir, oye, todos los inputs que te dan, pero al final, si tú estás seguro de lo que estás haciendo, lo harás mejor, lo harás peor, te equivocarás o no te equivocarás, pero la decisión la tomas tú. Es como meter todo lo que te dicen en una coctelera, ponerse el modo chubasquero, ¿no? A mí me gusta definirlo así, cuando te pones el chubasquero y todo te resbala. Y puede sonar algo incluso egoísta, ¿no? Pero pensemos que al final es egoísta hacia los demás, pero es algo positivo hacia ti. Y para hacer feliz a los demás que están a tu alrededor, los más cercanos, que son los realmente importantes, necesitas estar tú bien. Porque si tú no estás bien, al final lo vas a trasladar a tu relación con tus amigos, a tu relación con tu mujer, con tus hijos. Entonces, para mí, eso es lo más importante, tu círculo más cercano que esté bien. Y además, cuando estás bien, proyectas positividad y recibes lo mismo, recibes positividad. ¿Qué has descubierto sobre la confianza en uno mismo? Porque el libro también es un libro que potencia esa parte de nosotros, ¿no? El éxito personal. Y estamos de acuerdo en que la confianza es importante. En todos estos años como profesional, no solo del marketing digital, sino del marketing, de Internet, del emprendimiento, emprendedor, ¿qué has descubierto sobre la confianza en uno mismo que te haya parecido como impactante o impresionante o que digas esto es importante? Que es muy frágil. Es decir, que al final la confianza en uno mismo va y viene, en cierta manera, ¿no? Tienes días mejores y tienes días peores. Y para mí va muy relacionado con el ego, ¿no? El ego y... Sí, con el ego. Es decir, el ego es algo negativo en principio, ¿no? Es algo que dices, bueno, pues una persona que tiene mucho ego proyecta hacia los demás. Pero creo que el ego, bien entendido, en su justa medida, te ayuda a ser más fuerte y a ser menos... hacerte menos daño con cosas que te dicen, porque al final todos los días no tenemos el mismo nivel de confianza, porque tenemos nuestros altibajos, te han pasado cosas mejores o cosas peores. Entonces, creo que la confianza en ese sentido es muy frágil. Y en la línea de lo que te comentaba antes, de que no hagas caso a nadie, pero no hagas caso tampoco a las cosas positivas. Y aquí también esto enlaza con el ego, ¿no? Porque igual que lo malo es malo, pero no es bueno que cuando te dicen cosas muy buenas, pues al final dices, ostras, qué bien. No, hay que medirlo también en su justa medida, ¿no? E intentar en esa parte ser más humilde, que no es fácil porque a todos nos gusta que nos digan las cosas buenas que hacemos, etcétera, ¿no? Y te suban ese ego. Entonces, creo que mantener ese equilibrio de confianza es un ejercicio en sí mismo con el que tenemos que luchar o trabajarlo día a día. Cada uno se tiene que conocer a sí mismo y ver la mejor manera de hacerlo. Pero si no tienes confianza en ti mismo, es muy difícil que al final te encuentres a gusto y consigas las cosas. Entonces, creo que esa seguridad en uno mismo es algo que hay que trabajar y mantener lo más que se pueda. ¿Hay algo dentro del libro que nos pueda ayudar a mejorar esa confianza? Descubriendo, fíjate, hablo del Ikigai, el famoso Ikigai, y defino otro término que es para mí más simple, ¿no? Más sencillo, que es tu elemento, ¿no? Que al final tu elemento es la combinación de aquello que se te da bien con aquello que te gusta. Porque esto no siempre sucede. Es decir, a mí me puede gustar ser futbolista, me puede encantar el fútbol y se me puede dar mal. Y por más que lo intente, lo único que voy a generar es frustración. Y esa frustración te va a llevar a pérdida de confianza. Entonces, entender y descubrir qué es aquello que te gusta y que además se te da bien, te va a ayudar a que ganes confianza en ti mismo, ¿no? A generar esa confianza. Y creo que otra cosa muy importante es rodearse de gente mejor que tú. Esto, aunque a priori en algunos momentos te puede generar una pérdida de confianza porque dices, ostras, qué buena es esta gente y te sientes como más pequeñito, ¿no? Pero a la larga lo que te hace es aprender de ellos y crecer como persona. El lado opuesto está rodearte de gente en la cual tú te sientes superior. Pero eso es una gratificación instantánea, es momentánea. En el largo plazo va a ir en contra ti porque no vas a conseguir crecer como persona, no vas a aprender, ¿no? Entonces, creo que en eso rodearte siempre de gente que sea mucho mejor que tú en aquello que consideres, da absolutamente igual lo que sea, te va a ayudar a crecer. ¿Qué tres hábitos primero, ¿qué tres hábitos destacarías en tu trayectoria? Que digas, estos son los tres hábitos que más me han ayudado. ¿Y por qué? Mira, yo te diría la constancia, ¿no?
porque al final soy una persona que te decía la frase esa de cuando quiero conseguir algo, para mí no hay otra opción, lo voy a conseguir, sea como sea, me cueste lo que me cueste, tardaré más, me requerirá más esfuerzo, pero lo voy a conseguir, ¿no? Creo que esa constancia es algo muy importante. Lo siguiente, la obsesión, que es una palabra en principio negativa, ¿no? Se puede traducir por poner foco en algo, pero bueno, a mí me gusta llamarlo con obsesionarte. Creo que las obsesiones puntuales, de cosas obviamente no negativas, te ayudan a poner ese foco, ¿no? De una manera mucho más fuerte, ¿no? Y lo tercero, mantenerte siempre vulnerable. Y esto lo que quiero decir es que tenemos ese sentimiento a veces de que, imagínate cuando te van las cosas muy bien y te puedes sentir, no voy a decir la palabra intocable, pero joder, esto no me puede ir mal ya, mira cómo bien está todo. Y de repente te da un palo a la vida y dices, ostras, ¿no? Y creo que al final, creo en el karma en ese sentido, ¿no? Y que cuando muchas veces haces esos pensamientos te vienen cosas negativas. Entonces creo que incluso en esos momentos donde las cosas te van tan bien, intentar o pensar que la vida es una montaña rusa, que hoy estás aquí, mañana estás aquí, vuelves a subir, ¿no? Y si te lo tomas de esa manera, los picos de hacia arriba y los valles van a ser más llevaderos y te hará estar más tranquilo y más feliz. A día de hoy, con todo lo que has visto y todos los países a los que has viajado, en todas las empresas con las que has trabajado, has asesorado, has presentado, proyectos que has lanzado. Si tuvieras que resumir todo esto, de todo lo que has visto en compañeros, en gente que has dicho wow, en empresas wow, en todas estas personas que dices, lo tiene. ¿Qué dirías que es eso que tiene? ¿O cuál es el común denominador que has visto entre todos ellos? Yo diría la palabra resiliencia, ¿no? Que va muy alineada a pasión al final, ¿no? La resiliencia es la capacidad de levantarte cuando te caes. Y como caer te vas a caer siempre, no hay otra opción. Entonces, lo que hay que preocuparse no es de no caerse, sino de levantarnos rápido, ¿no? Y seguir adelante, aunque nos hayamos torcido el tobillo, pues el tobillo se arregla y se sigue adelante. Entonces, en todas esas empresas y personas siempre encontré esa capacidad de resiliencia, ¿no? De tener esos picos, esas caídas, ¿no? Y decir, da lo mismo, al final verlo como un momento puntual, un momento del que se va a salir y la frase hecha esta o el refrán de, oye, no se me caen los anillos porque esto lo hice en el pasado, si lo tengo que volver a hacer, lo vuelvo a hacer, no hay ningún tipo de problema. Y el viajar, esto me ha ayudado mucho también el viajar me ha ayudado mucho, ¿no? A darte cuenta de estas cosas, cuando te pones en circunstancias, ¿no? Y tú y Rey y yo hemos estado en distintos países en estas situaciones, en circunstancias donde te sientes totalmente vulnerable, ¿no? Porque de salir de un entorno cómodo, ¿no? Donde estás con todo más o menos controlado, todo más o menos cómodo, porque es tu entorno de toda la vida, a ponerte en entornos muy hostiles para uno, donde todo es nuevo y donde además dices, ¿y por qué? Si no tengo la necesidad, es decir, porque no es algo que te hayan puesto además, sino que tú has elegido estar ahí. Yo creo que esas cosas son las que más me han ayudado y tengo que seguir trabajando a esa capacidad de resiliencia, ¿no? Y como te decía, uno de los momentos complicados fue hace un año con el inicio del confinamiento y esa capacidad de resiliencia fue la que me ayuda a decir, bueno, no pasa nada, este trabajo se va a venir abajo, pero bueno, vale, montemos otra cosa, sigamos hacia adelante, busquemos una salida. Séneca, que a quien has citado en una de tus publicaciones, decía, la adversidad es entrenamiento, ¿no? Es lo que crea la resiliencia. Juan, ¿de qué es aquello de lo que más orgulloso te sientes en el libro? De lo que haya del contenido del libro. Ostras, buena pregunta. Yo creo que cuando hablo del elemento, lo que te comentaba antes, en cómo descubrir tu elemento, creo que muchas personas todavía, y estoy pensando en personas cercanas que conozco, no han descubierto su elemento, ¿no? Porque muchas veces para descubrir algo tienes que saber que existe. Entonces, creo que en ese capítulo doy una serie de claves o visiones, llámalo como quieras, que va a ayudar al lector a, si todavía no lo ha descubierto, a descubrir su elemento. Y el elemento es clave para la felicidad.
fíjate que cuando muchas veces pensamos que el éxito, ¿no? O a veces está incluso estandarizado, que el éxito viene con, o la felicidad, mejor dicho, viene con el éxito profesional, viene con tener mucho dinero, viene... Y cuando ves a mucha gente conocida, ¿no? Voy a hablar de tanto personajes famosos, actores, deportistas de élite, que no son felices, ¿no? A pesar de tener todo eso, de tener fama, incluso muchos de ellos han llegado al suicidio. Y dices tú, y personas normales no lo entendemos. Dices, oye, ¿cómo una persona tan exitosa, con lo que aparentemente te da la felicidad, quiere deshacerse de lo más preciado que es su vida? Entonces, realmente eso creo que todo viene, hay muchos más factores, pero porque no has acabado de encontrar tu elemento. Ayer tuve una comida con unos amigos, ¿no? Y donde hablaban del caso de una persona muy cercana a ellos que tiene un problema serio, ¿no? Y no saben cómo tratarlo, no saben cómo salir de esto. Y estuvimos hablando de este tema porque realmente lo que estaba sucediendo es que a veces buscamos que la gente haga cosas que nosotros queremos, pero no dejamos a la gente elegir por sí misma. Típico ejemplo de un padre que, como es médico, quiere que su hijo sea médico. Y al final el hijo es médico por la presión que el padre le ha ejercido. Pero el hijo no quería ser médico, nunca ser un buen médico, incluso le genera esa frustración, ¿no? Entonces, el que cada uno elija, descubra su elemento, ¿no? Y te das cuenta que hay personas que tienen un elemento muy distinto al que tú quieres, ¿no? Pero eso es lo que le hace feliz. Tenía esta tarde publicado en LinkedIn y en Facebook si había alguna pregunta, y hay una pregunta de Roberto en YouTube que dice, en la publicación que he hecho en YouTube esta mediodía, y dice: Juan, ¿para quién y por qué el libro de la regla de los 3 segundos? Pues mira, curiosamente es un libro que en el momento que estamos viviendo viene muy bien, pero no estaba pensado, ha sido casualidad. De hecho, lo pensé en el 2019, este libro ya estaba planificado con la editorial en 2019, ¿no? El por qué es porque creo que con este libro humildemente puedo ayudar a personas que quieren encontrar otro sentido a su vida, ¿no? Personal / profesional, ¿no? Porque no han encontrado realmente su camino. Y al final, como vida, yo creo que he tenido la suerte, estoy convencido, yo he tenido la suerte de encontrar mi camino, ¿no? Y si realmente, yo ahora mismo me siento afortunado porque creo que el sueño que yo tenía cuando tenía 22 años y me pasó ese gran punto de inflexión que dejé la universidad, y yo tenía un sueño, ¿no? Que decía, joder, ojalá algún día pueda tener mi propio negocio, pueda dedicarme a Internet, ya lo pensaba en aquel momento, y pueda vivir de ello y ser feliz. Digo, joder, yo soñaba con eso, ¿no? Además, recuerdo que estaba trabajando en una empresa y cuando me lo pasé bastante mal porque, bueno, no estaba nada a gusto, pero siempre las 8 horas, muchas veces yo pensaba en eso, digo, algún día llegará, ¿no? Y ahora echo la vista atrás y digo, ostras, es que he conseguido todo lo que quería. Es decir, para mí, a partir de ahora, todo lo que llega es regalado, está de más, ¿no? Entonces, creo que gran parte de eso viene obviamente por toda la gente con la que me he rodeado, pero también las cosas o la actitud que he tomado ante la vida. Entonces, muchos de estos hábitos que me han ayudado a avanzar, a superar situaciones complicadas de manera mejor, creo que a mucha gente le puede ayudar, ¿no? Y creo que un libro cambia vidas. No lo digo por mi libro, pero a mí ha habido libros que yo creo que cada libro que lees puede haber una simple frase, te puede cambiar automáticamente la vida. En algo tan pequeño, ¿no? Es de las cosas que creo que es más importante. Digo, joder, en algo tan pequeño, ¿cómo puede haber tanta cantidad de experiencias y conocimientos que pueden hacerte clic de un momento a otro y darte cuenta de cosas que hasta ahora no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, ese es un poco mi objetivo. Es decir, con que haya una persona que realmente cambie su vida en positivo por el libro, me siento ya más que satisfecho. Y como ya ha habido más de una, para mí este libro ya ha merecido la pena. 3 preguntas rápidas para acabar. Rosa Castilla, pero en LinkedIn, en una publicación que hice en LinkedIn, preguntaba: Juan, ¿qué le dirías al Juan de hace 20 años y al de dentro de 20 años? Al de hace 20 años, yo le diría, rodéate antes de gente. Es decir, yo tardé mucho en rodearme de personas adecuadas, ¿no? Al final, por distintas razones, pues bueno, lo fui dejando, iba solo. Entonces le diría, rodéate antes de gente potente, gente buena que te ayude a seguir tu camino, ¿no?
Y al Juan de dentro de 20 años. Ostras, eso es complicado. Pues yo qué sé, ¿qué le puedo decir yo al Juan de dentro de 20 años? Joder, pues a mí me ha pillado tu Rosa. Sigue siendo feliz. Es decir, es que fíjate, me es complicado porque me siento tan afortunado que creo que dentro de 20 años, cuando mire para atrás, tendré ese mismo sentimiento, ¿no? Sigue siendo feliz, le diría. Sí. Sigue viendo la vida, sí. Cata de Lina pregunta, Juan, pide un deseo en voz alta en el chat. Pide un deseo en voz alta. Mira, voy a pedir un deseo que no tiene nada que ver conmigo porque yo creo que no tiene sentido. Y si me permitiese, ¿no? Como una lámpara mágica que tiene 3 deseos, pero me dan uno, que en los próximos 12 meses todas esas personas que quieren un cambio en su vida lo logren. Porque al final, si esto sucediese, sería una mejora global automática para todo el planeta y eso te va a repercutir. En cadena. ¿Sabes? Entonces, creo que muchas veces somos egoístas pidiendo para nosotros, pero donde realmente está el propio beneficio está cuando el beneficio parte de otro. Fantástico, Juan. La última pregunta, bueno, 2 preguntas más. La penúltima es, si tuvieras que poner un titular a tu vida, ¿qué titular pondrías? Emprendedor en la vida, sin duda. Porque tenemos. Sí, pero porque emprender es una filosofía de vida, ¿no? Para mí no tiene nada que ver con los negocios. Entonces, se puede emprender negocios, pero emprender es una manera de vivir, ¿no? Igual que hay otras filosofías en la vida. Para mí es una actitud que tomas ante la vida, ante todo. Entonces, sin lugar a dudas, sería emprendedor en la vida. Y la última pregunta es, mañana tenemos portada en El País, Juan Merodio, titular y foto. ¿Qué foto y qué titular? Foto, yo pondría una foto con... Lo que pasa, pondría una foto con una sonrisa y un espejo. ¿Bien? Lo que pasa es que el espejo no va a reflejar en el papel. Pero, de alguna manera, el espejo simbolizando que te mires, que cada lector que coja esa portada del periódico se mire a la cara y ponga un titular de solo hazlo. Cada uno lo que quiera conseguir, solo hazlo. Es tan sencillo como eso, porque al final la diferencia entre conseguir algo y no conseguirlo es empezar ese camino, ¿no? Que muchas veces, pues por miedos o distintas razones, no lo hacemos. Entonces, yo creo que solo hazlo mirándote al espejo. Juan, ¿algo más que añadir? Simplemente que la gente siga su instinto, que siga su pasión, que siga su instinto, ¿no? Que le haga mucho caso a su intuición, porque la intuición es algo que tiene una razón de ser, es muy inteligente y la intuición viene de un cúmulo de experiencias y de conocimientos. Y creo que si cada uno sigue a su vocecita interior y su intuición, a la larga va a ir por el camino adecuado. Juan, ¿dónde podemos conseguir el libro La Regla de los 3 segundos? Pues lo más sencillo. Digo aquí en Amazon, pero... En Amazon está en cualquier librería de España. En principio está. Fuera de España, ahora por temas de estos, sé que en algunos sitios está, pero está llegando con más lentitud. En España, en todos los principales sitios está. Y si no, en Amazon, disponible tanto en papel como en Kindle. Juan, gracias por cedernos este espacio de tiempo. Gracias a todos los espectadores, a todas las personas que han dejado comentarios previos, a las personas que han participado en el chat, a los que lo han visto. Y de nuevo encantado por tu sabiduría. Creo que me voy a coger este audio y este vídeo y lo voy a publicar en un podcast en Disrupt Everything porque creo que es muy sustancioso y muy útil y muy valioso. Así que para los lectores y, bueno, para los lectores no, para los oyentes del podcast también creo que va a ser muy sustancioso y muy apetecible. Gracias, Juan, como siempre, y gracias a los demás.